Este video solo es para fines de entretenimiento, personajes, imágenes y música, no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Esta historia no está relacionada con los respectivos mangas y animes, así que algunas cosas pueden cambiar. Por otra parte, si te gusta este tipo de contenido, por favor apoyarme con sus pulgares arriba, así como sus comentarios, eso me motiva para seguir trayendo más de esto. Por cierto, no olviden suscribirse y activar la campanita si no lo han hecho. Sin nada más que decir, comencemos. El comienzo de un posible fin. No hacía hace unas horas de que la plena noche vistió aquel mundo azul, la blanca luna que parecía inmóvil derramaba sobre aquellos oscuros lugares que suelen carecer de luz, nada nuevo a las viejas noches pasadas, pues la serenidad de los bellos bullicios de los animales nocturnos melodiaban sobre el silencio que suele reposar sobre todo lugar. Una noche que prometía ser tranquila como las demás, al menos eso parecía para cualquiera que la contemplase en ese instante. Entonces, ¿cuándo volverás a visitar a ese chico? Una voz se escuchó sobre algún lugar, uno que parecía estar escondido sobre las profundidades de los bosques, era una voz femenina que parecía traer consigo curiosidad. Esta vez quiero ir contigo. También quiero conocerlo, pues escuchar a todos rumorear sobre él, es inevitable no querer hacerlo. Miró tranquilo a aquel chico de cabellos plateados, se miraba recargado sobre algún árbol, sus párpados cerrados parecían descansar y sus brazos solo eran cruzados uno con el otro. Jun. Está bien. Solo te advierto de una vez que no suele hablar mucho. Sin abrir sus ojos y sin mirar a la chica dijo aquello, así se mantuvo por unos segundos y después sus descansados párpados se extendieron. Para ser sincero, solo quiero tener un encuentro amistoso con él. La mayoría dicen que posee un poder fuera de este mundo. Escuchar eso solo aumenta más mis deseos por ver cuál es todo su poder. Solo le miró algo extrañada, si bien aquellos quienes llamaban a su nombre, lo hacían con un notable miedo, aquel chico parecía ser la excepción, pues al contrario de los demás demonios aquel quien poseía al gran emperador blanco, lo hacía de una forma desafiante. Sus manos posaban recargadas sobre los transparentes cristales, esta vez con la vista de un oscuro camino del bosque que rodeaba aquella apartada vivienda, ese camino que solía mirar cada mañana y cada noche sin siquiera saber el motivo, era un sendero misterioso aunque quizá alguna cosa familiar sería encontrada por aquellas lejanías. Apartó sus blancas manos de la ventana y solo se giró en donde intencionalmente aquellos orbes violetas se encontraron con aquella extraña piedra, que ante sus extensos párpados era un precioso objeto. ¿Y eso? ¿Qué será? Es algo muy extraño. Siguió sin apartar su perdida mirada, y mirándole a la lejanía fue como repentinas cuestiones emergieron. Es perfectamente esférica y griega. Esos extraños sueños. Sí. Aparecieron desde que la toqué. Siguió en sus sutiles pensamientos, pues sueños misteriosos habían aparecido cada noche, como si una extraña vida pasada se le era mostrada, parecía que cuando aquel extraño objeto posaba sobre sus suaves manos, un fuerte y profundo sueño le invadía. Dio algunos pasos y quedó enfrente de aquel mueble donde posaba aquel objeto, y cuando estuvo a punto de tomarla por cuarta vez, fuertes estruendos provenientes de la ciudad retumbaron con vigorosidad resonando sobre sus incautos oídos y por todo lugar de la casa. Miró rápidamente hacia aquella dirección, en donde sus extendidos orbes chocaron con la lisa pared que le cubría. ¿Qué ha sido eso? Fue la cuestión que pudo generar, al parecer aquellos estruendos que parecieron haber sido de explosiones habían cesado, el suspenso reinó a través del silencio y sumergida en sus dudas ahí se mantuvo, aunque aquello indicara que el sereno ambiente nuevamente había reclamado su lugar, después nuevos alborotos le indicaron que aquello no era así, pues aquellos estruendos nuevamente se hicieron presentes.
El tranquilo silencio fue barrido como si de un simple polvo se tratase, y los vigorosos sonidos devolvieron el eco de la lejanía, donde posiblemente la destrucción que nadie esperaba se desataba, la destrucción que repentinamente y que por caprichos del azar consumiría o no ese pequeño mundo. Fueron algunos segundos que tomó para salir de la espontánea sorpresa que le atrapó, salió deprisa hacia el oscuro bosque en donde aquellos estrepitosos estruendos eran más resonantes para sus molestos oídos. ¿Pero qué está pasando? Aquella duda siguió, y de repente temblores sacudieron los suelos, cosa que le impresionó y sin duda la preocupación también le invadió. Debo ir al club con la presidenta. Seguramente todos ya deben estar ahí. Mirando solo un poco más sobre las lejanías, fue como tomó aquella decisión, después volvió en sí, pero cuando quiso marcharse una gran explosión se pudo reflejar sobre los cristales de sus extraviados orbes y segundos después un hostil tacto de unas grandes manos la levantaron, sus suelas dejaron de tocar las hierbas, eran unas manos que parecían ser ásperas, las mismas causantes de aquella desagradable sensación que se derramó sobre su presionado cuello. Los opacos cristales se estremecieron resonando sobre los adentros de una habitación, ruido molesto que llamó la atención de aquellas dos demonios residentes de la pequeña morada. Coneco. Con ojos reflejantes de intriga llamó el nombre de la necómata, su fija mirada solo apuntaba hacia los transparentes cristales vibrantes por los fuertes temblores acompañantes de los unísonos estruendos. Sí. Parecen ser. Con una voz tan seria supuso saber lo que ocurría en ese instante, porque aquello resonante de afuera no podría delatar otra cosa más que destrucción. Debemos ir al club con la presidenta, seguramente no tarda en llamar. No terminó, pues seguidamente aterrados gritos provenientes de afuera le interrumpieron, eran gritos bastante conocidos y que sin duda alguna provenían de los humanos. Rápidamente corrieron hacia la puerta y cuando ésta fue abierta, la imagen de llamas abrigando la ciudad fue lo primero plasmado sobre sus retinas. ¿Qué es esto? Con un indecible miedo junto con una preocupación dijo aquello, porque aquella destrucción había llegado tan rápido a tal punto de que ninguna de las dos se había dado cuenta a tiempo. No podemos dejar a todas esas personas solas, deben haber muchas atrapadas en las casas derrumbadas, dijo Shinobi aún intentando buscar una respuesta, pues ninguna podría explicar quién o qué había causado tal escena. Coneco. Ve al club y cuéntale lo que ha pasado a la presidenta. Dijo que hoy pasaría la noche ahí. Yo me quedaré a ayudar a estas personas. Prosiguió y mirando a su amiga terminó aquellas declaraciones. Coneco, aunque por dentro fundía miedo, solo asintió con un semblante mesurado y prosiguió a marcharse en un círculo mágico. Después de que su compañera desapareciese en aquel círculo, corrió rápidamente unos metros y llegó a una casa destruida, lugar donde aquellos orbes se extendieron de miedo, y sin duda también aquellos reflejarían sorpresa. Vestimentas rotas en los suelos por todas partes, cráteres profundos y otros pequeños fue lo que su inmóvil mirada presenció, aunque algo extraño se miraba, algo que le llamó la atención, pues aquellas prendas no parecían mostrar cadáveres de humanos, como si sus cuerpos hubiesen sido desintegrados por completo. Aquellas posaban tumbadas sobre el suelo que reflejaba solo caos. El seco sonido de las intensas llamas ofrecían los bullicios calcinados de las cubiertas estructuras de la ciudad. Las dudas le hicieron perderse en sí, y al instante las palabras de aquel joven en aquella reunión le invadieron, esos seres que ante su boca habían sido descritos como entes capaces de destruir todo a su paso, quizá habían llegado ya a su mundo, aunque aquello le causará terror, saber que aquel hombre misterioso estaba sin dar rastro de él, también era algo que sin duda le preocupaba. Salió de sus pensamientos al escuchar un fuerte grito, ese cambio de divagación a uno de alerta, le hizo recobrar la razón.
cubriendo su boca de los grisientos humos. Se dirigió hacia el proveniente sonido, en donde al llegar un pasmo le sostuvo, su torso se quedó inmóvil cuando sus abiertos párpados reflejantes de sorpresa, sus pupilas solo delataban miedo, pues a unos cuantos metros la figura de un humano desaparecía ante sus ojos. Un grito estremecedor acompañó aquel acto en donde un ser muy grande y de una apariencia que no parecía ser humana, consumía y desvanecía toda forma y esencia que conformaban a aquel humano, quien después de unos segundos que parecieron ser lentos al momento, solo la calcinada ropa que vestía aquel hombre era lo que se podía mirar sobre el fundido suelo. Aquellos chicos se dirigían rápidamente hacia la ciudad, algo que les llevaría tiempo, pues se encontraban anteriormente encerrados en las profundidades de los bosques. ¿Qué crees que esté ocurriendo afuera?, indagó la mujer de ojos avellana, mientras corrían rápidamente hacia los lugares de los estruendos. Parece ser que alguien anda causando problemas. Vaya. Ya se habían tardado, dijo aquel peli blanco, mientras una sonrisa fue dada por parte de su rostro. Al fin habrá algo de diversión, pues estos días han sido muy... Sus palabras fueron silenciadas al instante, pues un fuerte golpe lo mandó a estrellarse con algunos árboles de la zona, después una fuerte esfera de energía desconocida, aunque no tanto para Kuroka, colisionó sobre el lugar llevándose consigo a la mujer. Su torso fue arrastrado por la tierra del bosque en donde a unos metros paró, seguidamente quejándose levantó su sorprendida mirada, y a unos metros pudo mirar a un extraño ser, uno muy grande y que parecía tener la apariencia familiar a la de un monstruo. ¿Qué es esa cosa? Nunca había visto algo así, dijo aquello mientras se puso de pie, y una vez que lo hizo, un círculo de tono morado y con extraños símbolos que le rodeaban se mostró a sus espaldas, acción que llamó la atención de aquella criatura, quien a una gran velocidad tomó el cuello de la mujer y seguidamente una fuerte presión le cortó la respiración. Después, sumergida en la estrangulación, con una mirada reflejante de frustración de no poder hacer nada, pudo mirar de su boca, poco a poco crecer una espesura de energía color púrpura, algo realmente extraño frente a su débil y entrecerrada mirada. Solo pudo esperar a lo que sea que aquel extraño ser terminase lo que tenía pensado hacer. Ya vencida cerró por completo sus párpados, y cuando aquella extraña espesura alcanzó su máximo punto de luminosidad, dos poderosas luces de formas uniformes aluzaron cegando repentinamente a la extraña criatura, para seguidamente envolverlo en una gran explosión que cubrió toda su figura. Los espesos humos se desvanecieron a través de los segundos, y a unos varios metros de la explosión consumada, aquel joven de cabellos color plata sostenía a la necómata sobre sus hombros, quien tosiendo cayó de rodillas hacia el piso convertido en tierra. ¿Qué era eso? No parecía tener forma humana. Mesurado aunque mostrando un poco su misma actitud lanzó aquella cuestión. No lo sé. Nunca había visto algo parecido, informó mientras recuperaba el sentido y la respiración descontrolada. Parece ser que hay más de ellos. Los estruendos aún siguen escuchándose. Con un semblante serio miró a la mujer, quien ya se miraba mejor por lo antes ocurrido. Por lo que veo fue fácil eliminarlo. Así que los demás no serán un problema. Se puso de pie, aunque aún se mirase un poco agitada. No fue nada difícil, aunque... Para alguien creo que sí lo fue. Burlonamente se dirigió a la chica, y después solo dio unos pequeños pasos hacia enfrente. Cállate. Solo me tomó desprevenida. Habló y miró con molestia al joven peli plata. Como sea. Debemos avanzar y llegar a la ciudad. Así respondió, pues todo parecía indicar, aquello que resonaba provenía de la urbanización, cosa que no les sería posible, pues en ese momento, la agrietada tierra del suelo comenzó a deslizarse y segundos después, pequeños temblores le acompañaron sacudiendo el lugar. ¿Qué está ocurriendo? Con seriedad y algo exaltada clamó, y ambos rápidamente se apartaron del lugar de donde posaban.
Al instante entre la tierra, fuertes ondas de aire expulsaron rocas y polvo del suelo, en donde al parecer aquella criatura aparentemente había sido sepultada. Ambos miraron sorprendidos, pues rápidamente reconocieron aquel lugar, sus fijas miradas eran perpetuas en donde efectivamente, la figura de aquel ser, nuevamente estaba de pie sin daño aparente. ¿Qué? ¿Cómo es que sigue con vida? Si fue envuelto por completo en la explosión. Clamó junto con impresión, y frunciendo de enojo creó nuevamente aquel círculo a sus espaldas. Parece que es una criatura persistente. Aunque aquello le invadió de sorpresa, aquel joven aún mostraba confianza en su semblante. Muévete. Solo se apartó hacia un costado, pues aquella necómata lanzó extrañas formas de energía, mismas generadas por aquel círculo, las cuales colisionaron sobre aquella criatura quien parecía recobrar poco a poco el sentido. No obstante, al esfumarse los opacos humos, la sorpresa le atrapó por tercera vez, pues aquel ser se miraba ileso aún después de tal colisión en la que fue abrigado, se miraba solo inmóvil, como si aquel ataque no hubiera llamado ni siquiera su atención. Sus ojos lustrosos de incredulidad miraban extendidos hacia aquel sitio, la prenda a la cual había pertenecido a ese hombre solo era arrastrada por el viento que soplaba la noche, después sus miradas se cruzaron, acción que hizo regresar de sí a la peli azul, aquel semblante de terror y de incredulidad, ahora lucían uno de completa mesura. Tomó aquella espada entre sus manos y solo se puso en guardia, mientras que el duelo de miradas perpetuaba entre ambos. Rápidamente a una gran velocidad se movió en zigzag y cuando estuvo a unos centímetros de la criatura lanzó un poderoso ataque con su espada, cosa que solo hizo retroceder unos metros a aquel ente, quien rápidamente se movió y logró dar de lleno un manotazo sobre la joven demonio, haciéndola estrellarse sobre algunos escombros derrumbados. Seguidamente aquella criatura comenzó a concentrar de su boca una espesa forma de energía, para después lanzarla hacia donde Shinobi había sido expulsada, acción que generó una pequeña explosión en aquel sitio. Después de que las calcinadas cenizas y la humareda generada por tal ataque desapareciesen, aquellas piedras que cubrían a la joven, fueron levantadas y arrojadas hacia un costado, en donde la peli azul se miraba con heridas, además de que aquel simple ataque parecía haberla dejado débil. Pero, ¿qué tipo de ataque fue ese? ¿Solo con ese ataque me dejó en este estado? Tomando su brazo de dolor y frunciendo se puso de pie, mientras miraba a aquella extraña figura acercarse hacia ella. Ahora verá. Tomó nuevamente su espada y esquivó con mucha dificultad un fuerte golpe, uno que fue capaz de barrer todos los escombros. Solo pudo mirar con impresión, ¿cómo era posible que un simple golpe hubiera causado aquello? Era una de las cuestiones que discernían por sus pensamientos. Después su espada relució de un brillo desbordante de luz y seguidamente atacó a la criatura, generando un cráter sobre el piso. Después corrió hacia un costado a una gran velocidad, pero fue su sorpresa cuando aquella grande y áspera mano le atrapó del cuello estrellándola nuevamente contra una pared seca. Los escombros cayeron como era previsto, sin embargo aquella mano aún la presionaba con fuerza que solo la levantó del agrietado suelo. Pudo mirar aquellos ojos oscuros, y como repentinamente su boca fue abierta y de ella una extraña espesura comenzó a formarse, su espada posaba en el piso y aquella sensación de asfixia le impedía crear otra, ni hacer otra cosa más que intentar liberarse del tan vigoroso agarre. Solo miró frustrada a la desagradable criatura, la presión ejercida sobre la mano de aquel ser era cada vez más débil hasta el punto de ya no considerarse aquello. Finalmente aquel orbe oscuro parecía querer salir ya, sin embargo su débil mirada pudo mirar al instante como el brazo de aquel ente fue cortado, cosa que le hizo caer al suelo, en donde pudo reconocer la familiar figura de aquel demonio rubio, y seguidamente también la de aquella peli castaña, quien cargándola la apartó del lugar que solo ofrecía peligro.
tumbada de rodillas en el suelo, tomó su cuello intentando eliminar aquella sensación, y respirando agitada solo miraba hacia el suelo intentando regularla. ¿Te encuentras bien, Zenobia? Preocupada por su amiga cuestionó mientras la sostenía sobre su pecho. Discúlpame por haber tardado, hiciste un buen trabajo. Una voz bastante conocida se escuchó a su costado, en donde pudo mirar aquellos cabellos carmesín, y a su frente aquellos demonios y compañeros de su clan, cosa que solo pudo generar alivio y felicidad en aquella bella demonio. Asia. Por favor, cura a Zenobia, dijo Rías mientras miraba fijamente a aquella criatura. Al parecer dudas divagaban por su mente las cuales solo le causaban intriga. Sí. Asintió la ex monja, y corrió hacia su amiga desapareciendo aquellas heridas y restaurando sus energías. Presidenta. Deje que yo me encargue de esto. Dando un paso al frente clamó aquel castaño. Rías solo miró algo sorprendida, pues aquel joven se miraba con la confianza de eliminar a aquel ser. No le perdonaré por haber lastimado a Zenobia. Enojado vociferó, no obstante fuertes estruendos de explosiones provenientes de los costados llamó la atención de todos, en donde las criaturas más habían llegado al lugar y sobre las alturas un ser que levitaba y una risa maligna le acompañaba resonando en aquel sitio. Al parecer uno de ellos podía hablar, además de que parecía ser quien los guiaba y ordenaba. Frunciendo de dolor se puso de pie, y a unos cuantos metros pudo observar a dos seres bastante familiares ante sus oscuras pupilas. Pudo mirar a aquel dios destructor de aquel pasado torneo, y a su lado otro pequeño ser, quien parecía ser el Kaioshin del mismo. ¿Por qué hacen esto?, clamó con seriedad, y solo siguió posando aquella mirada en aquel rostro que solo reflejaba superioridad junto a una sonrisa. Porque tu mísera presencia es un insulto para los dioses. Señaló con el dedo al Son, y aquel semblante que antes era de burla, ahora se miraba a uno de odio. Zenno-sama permitió que mortales como tú se relacionaran con seres como nosotros. Ustedes deben de estar por debajo de los dioses, así es como debe de ser. Siguió aquel payaso destructor, pues aquellos ideales parecían ser los culpables de seguir aquel ente oscuro. Ser dioses no les da el derecho de menospreciar a los humanos. Ni mucho menos a subestimar la voluntad y el poder de los mortales. Con voz alta respondió, palabras que solo hicieron fruncir de enojo a la Kaioshin. Jaja, bueno. Eso ya no importa. Porque una vez que te tenga a mis pies, verás cómo aquella voluntad que dices, cae como cimientos de papel arrojados por el viento ante otros mortales. Aquellas palabras solo le hicieron mostrar un aspecto más serio, pues rápidamente supo de qué lugar se trataba. ¿Qué? ¿A qué te refieres, maldito? Una vez que te derrote mirarás tu planeta y a esos asquerosos habitantes destruidos, yo mismo me encargaré de que lo disfrutes muy bien. Ja ja ja. Ahora mismo la Tierra se encuentra en peligro, y tú ni nadie podrá salvarlos de la destrucción. Terminó con aquellas palabras mientras siguió riendo en seño de burla. Goku solo frunció de enojo, pues ingenuamente creyó que saliendo de aquel mundo, todas las miradas solo serían para él. Ahora se daba cuenta que había cometido un grave error. Rápidamente colocó sus dedos sobre su frente, sin embargo aquello que intentaba fue inútil, pues al instante fue arremetido por un fuerte golpe, que le mandó a estrellarse sobre el degradado suelo por segunda vez.